La Ley de Protección de Datos Personales impulsada desde el gobierno promete poner límites a la comercialización de bases de datos, una actividad que al no estar reglamentada ha fomentado el aparecimiento de un mercado negro de datos personales. ¿Es una ley de protección de datos necesaria? La respuesta es un sí, y varios sectores lo confirman. La discreción con que se ha manejado la información personal de los ciudadanos y el llamado caso Novestrat abren el debate indispensable. Y es que el problema es cuán negligente fue el manejo de la información alojada en el servidor de la empresa ahora investigada. El cómo haya recopilado la información todavía no está claro de las investigaciones. El verdadero problema, y obviamente la investigación no va a poder arrojar eso, es qué tiempo estuvo esa información disponible en el Internet. No obstante, el caso nos lleva a otros cuestionamientos, como es la forma en que se obtienen las bases de datos en nuestro país. ¿Hay un mercado negro de información? Existe obviamente una actuación intencional cuando tratas de hacer llegar esa información a cuantos actores simplemente te paguen por ella. Y esto es lo que las autoridades pretenden legislar. El proyecto de ley de protección de datos personales habla del uso comercial de datos personales. Las y los prestadores de servicios no podrán usar datos personales, información de uso del servicio, para la promoción comercial de servicios o productos. El consentimiento del propietario de la información deberá especificar los datos personales o información cuyo uso se autorizan, el tiempo y su objetivo específico. Para que los responsables de tratamiento sepan que si el dato con el que están tratados no ha sido obtenido de forma legítima, es decir, no hay un contrato, no hay una ley, no hay la autorización del titular, no puede manejar esos datos porque estaría utilizando algo que ha sido obtenido de forma indebida. Nadie ha negado la existencia de un mercado irregular o, por decirlo menos, informal de bases de datos que utilizan empresas de todo tipo para adoptar estrategias de venta. Y esto, aseguran, debe ser regulado. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El proyecto de ley de protección de datos propone multas de hasta el 17% de la facturación de la empresa que mal utilice los datos de sus clientes. Incluso podrían enfrentar procesos de tipo penal. La sobreexposición de los datos de al menos 20 millones de ecuatorianos nos demostró la vulnerabilidad de las plataformas privadas y también públicas. Por ello, el proyecto de ley de protección de datos, del que se ha venido trabajando desde hace 6 meses y que presentó el ministro Andrés Michelena 4 días después del escándalo de filtración a la Asamblea, hace responsable de los datos entregados a las empresas que los reciben. Si una empresa hace mal uso de esta información, podría ser sancionada hasta con el 17% de su facturación. Y esto no la exime de procesos penales. Además de ello, la empresa responsable tendrá la obligación de reparar al afectado, según el artículo 178 del COIP, que habla de violación de intimidad. Entonces, en colocar esto ante una ley, ya que vaya a la Asamblea y sea aprobada por un voto presidencial, pues es importante porque de esa forma va a salvaguardar más este tema. El proyecto de ley busca también regular las llamadas que reciben los ecuatorianos a cualquier hora ofreciéndoles servicios o productos. Una vez aprobado el proyecto, las empresas que realicen estas llamadas tendrán que informar de dónde obtuvieron los datos de los ciudadanos. Incluso el usuario tendrá derecho a la oposición, es decir, el derecho a negarse al tratamiento de sus datos personales, en especial para fines de mercadotecnia, valoraciones o decisiones no autorizadas. Además, tiene derecho a la rectificación y actualización de sus datos, derecho a la eliminación e incluso derecho al olvido. Esto quiere decir que puede solicitar a un juez competente, sin la autorización del responsable de la información, la suspensión de sus datos personales. La empresa que maneje los datos de los ecuatorianos deberá sujetarse al principio de seguridad de datos, dice el proyecto de ley, y son responsables de sus técnicas en cuanto a las prácticas de seguridad. Tiene que hacer una investigación forense con un perito experto en informática, en seguridad informática, y verificar cuáles son las posibles falencias o las vulnerabilidades por donde se pudo haber infiltrado todo este tipo de robo de datos. El proyecto de ley tiene 121 artículos. Mientras no sea aprobado en la Asamblea, Ecuador seguirá siendo, junto a Venezuela y Bolivia, uno de los 3 países de Latinoamérica sin ley que regule la protección de datos. Dayana Monroy, 24 horas. Twitter cerró este viernes miles de cuentas en todo el mundo de forma permanente. Entre ellas están algunas relacionadas con el movimiento Alianza País que habrían divulgado información falsa.
Son 1019 cuentas de Twitter vinculadas al movimiento Alianza País, las que fueron cerradas de forma permanente por decisión de la compañía. La red social informó en un comunicado que esas cuentas, la mayoría falsas, se dedicaban principalmente a difundir contenidos sobre la administración del presidente Moreno, centrándose en temas relacionados con las leyes ecuatorianas sobre la libertad de expresión, censura gubernamental y tecnología. Y termina señalando que las tácticas utilizadas fueron la manipulación de hashtags y el reenvío de spam. Según el director de la organización Usuarios Digitales, Alfredo Velasco, esta no es la primera vez que algo así ocurre en el país. El New York Times salió respecto a compra de seguidores que tuvo el actual presidente para su cuenta de Twitter, y en la última purga, que fue en el 2018, es decir, limpieza de cuentas de Twitter, el presidente fue una de las cuentas en cantidad y en porcentaje que mayor bajó, precisamente por esta purga de cuentas que eran al menos anómalas, por no decir falsas. Y dice que esto evidencia una vez más que los gobiernos destinan un presupuesto para pagar a los denominados troll centers. Han habido estudios, no solamente de este gobierno, sino del gobierno anterior, en donde se identifica de que hay este tipo de acciones que, si bien es cierto, no existe una factura que diga por servicios de troll center, pero se asemeja bastante en este sentido. Este cierre permanente de cuentas no solo salpicó a Ecuador, también 259 usuarios de España vinculados con el Partido Popular fueron bloqueados, así como otros miles de Arabia Saudita, Egipto, Qatar y Yemen. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Una vez que se aprobaron las reformas al Código Integral Penal, en la Asamblea exigen que se ponga a votación el Código de la Salud. Ambas normativas se conectan en temas como el cannabis terapéutico. El COIP despenalizó el consumo de cannabis con fines terapéuticos, aunque no solo el consumo, también la producción, distribución, comercialización de esta medicina alternativa. Este tema también se encuentra en el proyecto de Código de Salud. El tema del cultivo, que tanto problema lo hicieron los bloques, ahora lo terminaron aprobando en el Pleno, entonces ya no es materia, como no debería haber sido, del Código Orgánico de Salud. Sin embargo, en el Código de Salud se establece la importación de cannabis, algo que se mantendrá. No se va a quitar el tema de importación porque esa es otra posibilidad que hay que dejarla en el país. Eso tiene que cambiarse. Si el COI permite, no tenemos por qué importar. Las divisas deben quedarse aquí y debe darse mano de obra a los ecuatorianos. Eso es lo fundamental. Sería ilógico que una norma establezca un principio y que una norma que va a salir después sea totalmente contradictoria. Así que yo creo que se les tiene que adecuar. En las dos normativas se señala que se permitirá el uso del cannabis terapéutico solo si se demuestra algún padecimiento a través de un diagnóstico profesional, como la Autoridad Nacional de Salud. Algunos legisladores dicen que esto debe quedar más claro. No puede ser cualquiera el que siembra, procesa y produce los subproductos del cannabis. Y una vez que se aprobaron las reformas al Código Integral Penal, aquí sostienen que será mucho más sencillo poner a votación el Código de la Salud, que ha quedado suspendido por la falta de acuerdos políticos. 2 veces no han logrado los votos y esperan que el tema pueda superarse lo más pronto. La inmensa mayoría de los asambleístas ha presentado sus observaciones, no tienen que otras observaciones más presentar. Si hay todavía temas complejas como el tema de vientres de alquiler, emergencias obstétricas. Aún no hay fecha para que se retome la votación del COS. Esto depende del presidente de la Asamblea. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Más sobre el tema del uso del cannabis, pues pacientes con enfermedades catastróficas ven un alivio en su aprobación. Sin embargo, expertos temen el trabajo del Estado como regulador y controlador del cultivo. Diana es fisioterapeuta y trabaja a diario con adultos mayores. En su centro gerontológico atiende a pacientes con diferentes patologías neurológicas. El Alzheimer y el Parkinson están entre las más comunes. Ella nos cuenta que varios de sus pacientes han tenido la oportunidad de tratarse en el exterior con cannabis y la diferencia con los medicamentos locales, que en la mayoría de los casos no hay, es visible. El cannabis actúa mucho más rápido, ya en la disminución de los síntomas. La persona consume a veces en pastillas, a veces lo fuma, a veces hay aceites también de cannabis, y esto hace que el paciente realmente se relaja mucho más rápido cuando toma una pastilla.
El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Ernesto Carrasco, concuerda en que el cannabis ayuda a pacientes con enfermedades catastróficas a sobrellevar y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, le preocupa lo que para él se aprobó a ciegas y podría traer consecuencias. Que cualquiera, sea persona o sea empresa, puede sembrar o podría sembrar marihuana, tanto en cuanto tenga una autorización del Ministerio de Salud. Y es que resalta Carrasco, el Estado no ha demostrado ser precisamente un buen ente de control. El encargado de regular sería ARCSA. ARCSA no puede controlar ni lo que le pasa en las narices. No controla los medicamentos, no hay control postregistro, no hay control en percha en las farmacias. Además de los que ya estarían pensando en hacer negocio. Me llamó gente interesada, me dicen, como usted trabaja en esto de salud, tiene contactos en el ministerio, díganos con quién se habla para sacar la licencia. La industria del cáñamo de cannabis mueve en el mundo 50.000 millones de dólares actualmente. Una vez que se ejecuten las reformas legales para su uso, en el país se prevé una inversión inicial de 200 millones de dólares. Este nuevo sector económico, entre la industria médica, la del ocio y la de bienestar, cuenta ya con más de 200 millones de consumidores. Joana Ramos, 24 horas. Más noticias. Del Consejo de Administración Legislativa creó otra comisión ocasional que esta vez tratará temas relacionados a la frontera. Hay críticas porque aún no se solucionan los problemas en dos comisiones permanentes. Los miembros del CAL dieron paso a la creación de una nueva comisión ocasional para tratar los temas de frontera. Aunque falta la aprobación del Pleno, sostienen que esta comisión buscará un seguimiento a la Ley de Desarrollo Fronterizo. Durará solo 120 días improrrogables y lo segundo, no estará conformada por 9 miembros sino por 7 miembros. Se crea esta comisión pese a que existe un grupo parlamentario que analiza la misma temática. El grupo parlamentario lo que está haciendo son temas también mucho más macro, sin embargo no tienen en este momento la posibilidad de reformar lo que se quisiera reformar, que es una ley fronteriza. Entonces en este momento lo que puede hacer la comisión es entregar un informe final. Fracasamos cuando tuvimos una comisión fronteriza, es más, yo renuncié a aquella, pero si lo han hecho, al menos yo no estoy presente, quisiera entrar a trabajar. Con esta ya son 10 las comisiones ocasionales que se han creado de forma separada de las 12 comisiones permanentes que existen en el legislativo. Y por esto hay críticas al CAL, pues aún no han solucionado los problemas de 2 comisiones permanentes, la de trabajadores y GATS, que llevan más de 4 meses sin poder reunirse. Hay una incoherencia total. Yo creo que el presidente está en este momento con la obligación de dar respuestas y dar soluciones a estos problemas de las comisiones. Se tome la decisión, sea cual fuere, no importa, estamos dispuestas a acatarla. Decisiones que podrían incluir inclusive que ustedes den un paso al costado. Absolutamente. El CAL tiene en sus manos un informe técnico sobre las comisiones con problemas y espera que la siguiente semana haya un documento jurídico. Nos dará luces sobre las acciones que de orden sancionatorio pueda, de acuerdo a la ley, establecer el CAL. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Las fuerzas de seguridad continúan realizando operativos contra la minería ilegal en todo el país. Durante la última acción de inteligencia, el ejército encontró un campamento en Sucumbíos, donde se detuvo a 5 personas y se decomisaron más de 1000 sacos de material aurífero. No habrá tregua en la lucha contra la minería ilegal y es por esto que las Fuerzas Armadas realizan operativos contra la actividad que incluye otros delitos. En los últimos días, un operativo en la provincia de Sucumbíos terminó con el decomiso de material y herramientas utilizadas en la actividad ilegal, entre estos 1000 sacos de material aurífero. Durante el operativo se realizó la detención de 5 personas, los mismos que son 3 ecuatorianos y 2 colombianos. Fue en el sector de Rosa Florida, en la Barquilla, donde se ubicaba este campamento de explotación minera ilegal. Dando seguridad aquí en el punto hasta que los funcionarios competentes, como son los del Arcón, lleguen al sector y dispongan los trámites respectivos. Del operativo participaron la Brigada Selva 19 Napo y el Batallón Selva 56 Tungurahua. Esta actividad, además de ser ilícita, desemboca en otros aspectos, como fue el caso de Buenos Aires, donde existía violencia, narcotráfico, prostitución, y el dinero resultante financia otro tipo de actividades, algunas también ilegales. Es por ello que también el ministro de Defensa, desde Lago Agrio, donde se realizó la reunión del Gabinete Sectorial de Seguridad, recordó la importancia de luchar contra esta amenaza. Analizar la minería ilegal. Se necesita continuar con la regularización de la minería.
como es un objetivo fundamental de la política minera del Ecuador en su objetivo número 5. La minería ilegal es una amenaza en un país rico en minerales, donde las autoridades recuerdan que donde existan estos, existirá minería. Es por ello que promueven la minería legal y responsable. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El Ministerio de Economía denuncia que a nombre del Estado, personas inescrupulosas y con antecedentes penales están pidiendo dinero a cambio de agilizar trámites, pago a proveedores y transferencias de esa cartera de Estado. El Ministerio de Economía informa mediante un comunicado que se han presentado 6 denuncias en la Fiscalía por posibles casos de tráfico de influencias, concusión, usurpación y simulación de funciones públicas. Empresas de Europa donarían presupuesto a Ecuador para solventar la crisis migratoria venezolana. Además, se buscan otros mecanismos de inserción laboral y calidad de vida para los migrantes residentes en el país. En el Ministerio de Relaciones Exteriores se llevó a cabo durante esta semana un taller de acceso de vías migratorias regulares, donde participaron expertos internacionales de Europa y Latinoamérica en el tema de la migración. Los representantes ecuatorianos de la Cancillería buscan mecanismos financieros para solventar la ola migratoria que actualmente reside en el país. Porque el Ecuador ha venido haciendo un gran esfuerzo en materia de recepción de migrantes, no solamente ahora con respecto a la migración venezolana, sino también desde hace 2 décadas con respecto a otros grupos migratorios importantes de nuestra región. En el taller participa la embajadora de la Unión Europea en Ecuador, quien dio a conocer a los representantes ecuatorianos que el presupuesto podría salir de una conferencia de donantes. Que la comunidad internacional también nos apoye desde el punto de vista financiero. Esta reunión de donantes que se realizaría en Bruselas me parece a mí muy oportuna. Estas donaciones se repartirán a todos los países de la región que acogen a migrantes y parte de ello también a Venezuela. Y Quito es una de las ciudades, hay 4, pero entonces es muy difícil decir que va a ser 1.5 millones o 2 millones. Según el embajador ecuatoriano, el dinero destinado debe ser utilizado en infraestructura y además invertir realmente en temas que tienen que ver con creación de infraestructuras, generación de emprendimientos, con mejoramiento de servicios. Manifestó también que a mediados de noviembre se realizará en la capital la 6ª reunión de alcaldes del mundo, donde asistirán cerca de 1000 autoridades y expertos para dialogar y debatir sobre la migración. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Fueron encontrados vivos los 4 ocupantes del helicóptero declarado en emergencia ayer y que luego fue ubicado en la isla Santay, en Guayaquil. La aeronave fue declarada en emergencia la tarde de este jueves. La Dirección General de Aviación Civil comunicaba mediante su cuenta en Twitter que el helicóptero Robinson R-44, matrícula HC-CNI, de la compañía Aerosuárez, que realizaba vuelo local, se encontraba desaparecida desde las 6:24 aproximadamente, que tuvo el último contacto con la torre de control. La Fuerza Aérea Ecuatoriana inició la búsqueda sobrevolando la isla Santay. Por tierra, lo mismo. Procedimos a formar 3 equipos de búsqueda y rescate. Nos dirigimos hacia la isla Santay por el puente que da a la parte del malecón de la Marina, prácticamente desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche. Esta madrugada el Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana con el ala de combate 22 rescataron a los 4 ocupantes del helicóptero Robinson 44 en la isla Santay. Los heridos llegaron hasta el muelle del Cuerpo de Bomberos, ubicado en el malecón 2000. Se trata del capitán Paul Villegas, el técnico Francis Vanegas, los que fueron ya dados de alta, mientras que el capitán Joan Millán y el técnico Freddy Herbas aún se encuentran en diferentes centros de salud en recuperación. Fracturas muy pocas, supo maniobrar muy bien el piloto porque la verdad es prácticamente afortunado que hayan estado en las condiciones que les encontramos. Se presume que el helicóptero se estrelló con los árboles de la isla Santay. El helicóptero, que ofrece servicios de traslado, tenía autonomía de vuelo de 2 horas 30 minutos. Catalina García, 24 horas.
Luego de 8 meses, el femicidio de Diana Carolina registrado en Ibarra, el tribunal dictaminó la máxima pena en este caso. La sentencia fue de 34 años y 8 meses de prisión para Jordis Lozada, autor de la muerte de su pareja, que estaba embarazada. Durante los 2 días de audiencia de juzgamiento en el Tribunal de Garantías Penales de Imbabura, se presentaron 52 testigos en el caso de femicidio de Diana R., acontecido el pasado 19 de enero en el centro de la Ciudad Blanca. Existen para nuestro criterio y nuestra evaluación y el trabajo que ha realizado Fiscalía demasiados elementos de convicción que el tipo penal femicidio es claramente aplicable en el caso de Diana Carolina. El artículo 195 nos dice pues que de hallar mérito presentará la acusación respectiva y lo ha hecho por el delito de femicidio, que es con lo que va a probar en la audiencia correspondiente hasta el final para la valoración y análisis del tribunal. Indagación a fondo por el accionar policial será el siguiente paso de la familia de la víctima. Se va a pedir a este tribunal que también impulse y ordene las investigaciones respectivas. Todos los actos que ha sucedido, pues debe hacerse responsable el Estado también, pues. Un video específicamente de lo sucedido en el patio de comidas el 19 de enero, en donde existen 2 policías, comienza el proceso de rehén, digámoslo así, a Diana Carolina, y un policía, en lugar de actuar como debe ser, lo que hace es sacar su teléfono celular y comienza a filmar. Eso es una vergüenza para la seguridad del Estado, es una vergüenza para la seguridad de la ciudadanía en el Ecuador y evidentemente para la institución. El implicado deberá cumplir la sentencia de 34 años y 8 meses en el Centro de Privación de Libertad de la Tacunga. Desde Ibarra, David Vizcaíno Aro, 24 horas. La policía detuvo a una banda de 12 personas dedicadas al robo y extorsión en Quito. Su líder presenta 17 arrestos y 30 procesos penales pendientes. A pesar de ello, cumplía una medida cautelar de uso de grillete. Un operativo desplegado en horas de la madrugada logró desarticular una peligrosa banda dedicada al secuestro, asalto, robo y extorsión. Un amplio número de personal policial realizó varios allanamientos en domicilios y en bodegas donde almacenaban los objetos sustraídos. 12 personas fueron detenidas. Su líder, Fabricio Colompico, ha estado relacionado con hechos delictivos desde 1995 y suma al momento 30 procesos penales pendientes. Se lo relaciona con organizaciones criminales que participaron en el asalto a un blindado del Banco Rumiñahui en 2009 y un robo al supermercado Santa María donde murió una persona. Recibió hace algunos meses la prelibertad y fue detenido portando grillete electrónico. Solamente estuvo algo más de un año preso después de haber sido detenido 17 veces por la Policía Nacional. A pesar de ello, se dirigía hasta el lugar de los asaltos y lideraba todo el proceso. Se hacía llamar Capitán Pico, pues utilizaba uniformes de la policía. Que los uniformes que ellos utilizaban eran los que nosotros utilizamos en la parte investigativa. Dentro de este operativo se realizó el allanamiento a 15 inmuebles, con lo que se logró decomisar 3 armas de fuego, 72 cartuchos de diferente calibre, 20 electrodomésticos y más de $1.000. Tras el operativo, los 12 detenidos fueron trasladados hasta la unidad judicial para ser sometidos a la audiencia de formulación de cargos y calificación de flagrancia. De los 12, 9 presentan detenciones anteriores. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Las 11 personas detenidas en un operativo contra supuestos medicamentos caducados fueron liberadas luego de que se determinara que no existían elementos suficientes para comprobar ilícito alguno. La Fiscalía dejó abierto un proceso de indagación previa. Menos de 24 horas después de que se realizara este operativo en las instalaciones de una antigua unidad educativa, las 11 personas detenidas por una supuesta comercialización de medicamentos sin autorización, caducados y adulterados, fueron puestas en libertad. Según la defensa de la empresa MR Provida, Fiscalía no logró determinar ningún delito, pues actuó en base a una denuncia anónima presentada tan solo horas antes del allanamiento. Esto responde realmente a una escueta denuncia que ha sido presentada vía correo electrónico. Es una denuncia anónima que realmente ha sido sustentada únicamente en 5 líneas. Se detuvo de forma intempestiva a 11 personas sin decirles el porqué de su detención.
se les tuvo en condiciones precarias. La actuación policial se dio a conocer por medio de un boletín de la Fiscalía General. Allí se determinó como evidencia la incautación de 222 cajas grandes con diferentes marcas y 616 cajas pequeñas con el logotipo Aprocal. Hemos prevenido una acción criminal por cuanto se estaban expendiendo medicamentos con mala calidad. Estos medicamentos iban y estaban destinados a la red pública, poniendo en riesgo, en grave riesgo, la salud de los ciudadanos. No obstante, la empresa, que aseguran es contratista con el Estado desde hace 3 años, dice tener toda la documentación. Vamos a solicitar en estos días la devolución de esa mercadería, porque es mercadería legal. Se está ocasionando un daño grave e irreparable a la compañía. A pesar de no calificar como flagrancia, Fiscalía dejó abierto un proceso de indagación previa por el presunto delito de receptación. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Un hecho que se produjo al final de esta tarde en el sector Sauces 4 en Guayaquil. Un joven de aproximadamente 25 años fue asesinado con 8 balazos mientras caminaba. 4 de ellos impactaron en su rostro. Según información de la policía, 2 sujetos dispararon desde una camioneta contra el hombre, que aún se desconoce su identidad. Y hace pocos minutos la Policía Nacional incautó un cargamento de droga en la provincia del Carchi. Este operativo se realizó en San Gabriel, donde se detuvo un camión de placas ecuatorianas que transportaba el alcaloide oculto en cajas de banano. Al momento, las autoridades están cuantificando el alijo, que contiene unos 450 paquetes. 2 personas fueron detenidas. Presumiblemente se pretendía transportar la droga hacia el interior del país. Más noticias. La concentración deportiva de Pichincha y la alcaldía de Quito analizan el derrocamiento del Estadio Olímpico Atahualpa para levantar una nueva infraestructura. Esto posibilitaría incluso la construcción de un nuevo eje vial. Desde hace años se habla de derrocar o modernizar al Coloso del Batán en Quito, pero hasta la fecha nada se ha concretado. Sin embargo, ahora en la alcaldía de Jorge Yunda vuelve a surgir la posibilidad de construir un nuevo escenario deportivo en el mismo lugar. Que hay conversaciones sobre el tema, dijo Jaime Ruiz, presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha. Hemos trabajado intensamente estos días y quiero agradecer la voluntad del gobierno, del municipio de Quito y de la empresa privada para darle a Quito un estadio Atahualpa totalmente remodelado. Dentro del proyecto se contemplaría construir un gran bulevar de prolongación de las Naciones Unidas. Asimismo, según Fernando Carrión, asesor del alcalde, lo que también ocurriría es la construcción de un nuevo eje vial este-oeste. No sería solo de la ciudad de Quito, sino que sería un elemento estructurador del área metropolitana hacia el valle de Combayá y Tumbaco, porque sería la integración de las Naciones Unidas con la avenida interoceánica. Está pensando el municipio una solución vial que un túnel pase por debajo del estadio y llegue a la interoceánica del Simón Bolívar y por ahí sea un centro de descongestionamiento vial para el valle y para toda esa zona de la ciudad. Se contempla también que la construcción del nuevo Estadio Olímpico Atahualpa sea mucho más atrás de donde se ubica actualmente. De momento se desconoce las dimensiones, la capacidad proyectada y los recursos para una obra de ese nivel. Estamos trabajando varias ideas, varias propuestas ya, hay un equipo técnico trabajando, sistematizando, probablemente saquemos ya un concurso sobre este tema, nos estamos comunicando con la FIFA a través de su delegado en el Ecuador. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas.